My last name is Lee. Bruce Lee. Tal día como el 27 de noviembre de 1940, en medio del bullicio del barrio chino de San Francisco, un niño vino al mundo en el hospital Jackson Street. Sus padres lo llamaron Bruce, sin imaginar que aquel bebé, nacido en plena gira de la compañía de ópera cantonesa de su padre, redefiniría para siempre el concepto de las artes marciales y la imagen del actor asiático en Occidente. El pequeño Bruce Lee, o Lee Jun-fan, como fue registrado, no tardaría en regresar al otro lado del océano. Tras sus primeros meses en Estados Unidos, la familia retornó a Hong Kong, donde crecería rodeado de tradición, movimiento y cine. Es septiembre de 1951 cuando Bruce ingresa al Colegio La Salle en Hong Kong. Es un adolescente inquieto, energético, brillando tanto en las aulas como fuera de ellas. En paralelo a su vida escolar, la industria cinematográfica lo acoge con naturalidad. Desde niño había aparecido en películas, pero durante los años 50 su presencia se vuelve constante. Entre 1951 y 1959, Bruce Lee participa en unas 20 películas, casi siempre encarnando a jóvenes rebeldes, muchachos con fuego en los ojos y una energía que se desbordaba incluso fuera de la pantalla. De todas esas obras, una quedaría marcada en la memoria colectiva, The Orphan, considerada su gran interpretación juvenil, pero el cine no era el único escenario donde destacaba. En 1958, con apenas 17 años, Bruce demuestra su versatilidad al ganar el campeonato Crown Colony de Cha-Cha. Ese mismo año, en marzo, sorprende al derrotar al campeón Gary Helms en un combate de boxeo escolar. Y en mayo vuelve a hacerlo frente a Lang Chi-Chuen, esta vez en Kowloon. Bruce Lee se estaba forjando, incluso sin saberlo, bajo la combinación perfecta de arte, movimiento y espíritu. En abril de 1959, comprendiendo que su carácter explosivo podía traerle problemas en Hong Kong, sus padres deciden enviarlo a Estados Unidos para buscar un nuevo rumbo. Bruce embarca en el vapor de President Wilson. El 4 de mayo hace escala en Osaka, Japón, y el 17 de mayo de 1959 desembarca finalmente en San Francisco, la ciudad donde había nacido. Poco después viaja a Nueva York para visitar a su padre, quien estaba actuando con una compañía de ópera cantonesa. Allí conoce nuevas facetas de la cultura china en América y recibe clases de artes marciales del estilo mantis religiosa del sur, de manos de Sifu Jin Fon Mark. En septiembre de ese mismo año, con tan solo 18 años, se instala en Seattle, donde se inscribe en la Escuela Técnica Edison. Es allí donde comienza a enseñar de forma informal sus conocimientos de Kung Fu. A partir de 1960, Bruce comienza a dar demostraciones públicas. En octubre ofrece junto a sus estudiantes una exhibición de judo y Kung Fu en el gimnasio Yesler Terres. Repetirá otra demostración en febrero de 1961, consolidándose como un joven instructor respetado. El 27 de marzo de 1961 se inscribe en la Universidad de Washington, donde estudia filosofía, y donde su figura empieza a atraer a numerosos alumnos fascinados por su enfoque directo y práctico del combate. En abril, acepta un desafío de un cinturón negro de karate llamado Weishi, lo que cimenta aún más su reputación. Un año después, en abril de 1962, abre de manera formal su primera escuela, el Instituto Hunfang Kung Fu, en el barrio chino de Seattle. Su camino como maestro había comenzado. En diciembre de 1962, Bruce y su amigo James Lee recogen 1500 copias de su libro Kung Fu Chino, el arte filosófico de la autodefensa. La obra refleja su visión del combate como una extensión del pensamiento humano. En marzo de 1963, Bruce viaja con su estudiante Doug Palmer a Hong Kong para visitar a su familia. Sin saberlo, sería la última vez que vería a su padre con vida. El destino ya comenzaba a marcar golpes profundos. En octubre de ese año traslada su escuela a un local más amplio en University Way, y también, ese mismo mes, comparte su primera cita con Linda Emery, en el icónico restaurante giratorio del Space Needle en Seattle. La relación marcaría el resto de su vida. En 1964, Bruce abre su escuela de Oakland junto a James Gilley. Ese verano actúa en el torneo internacional de karate de Long Beach, donde su velocidad y explosividad impactan al público y a futuras figuras de Hollywood.
El 17 de agosto de 1964, Bruce y Linda se casan en una ceremonia sencilla en el Palacio de Justicia del Condado de King. En los meses siguientes se mudan juntos a Oakland, y en noviembre Bruce acepta el famoso desafío de One Jackman, un combate que influiría profundamente en su futura filosofía marcial. El 5 de febrero de 1965, nace el primer hijo del matrimonio, Brandon Lee. 2 días después, una noticia devastadora lo golpea: su padre fallece en Hong Kong. Bruce viaja para despedirlo y permanece allí 3 semanas. A mediados del año, regresa nuevamente a Hong Kong con Linda y Brandon para visitar a la familia. Estos viajes coinciden con intensas negociaciones con 20th Century Fox, que finalmente le ofrece un contrato como actor. En 1966, la familia se muda a Los Ángeles, y en abril Bruce firma para interpretar el papel que lo lanzará a la televisión estadounidense, Kato, en la serie de Green Hornet. En octubre de 1966 aparece en el campeonato anual de karate de South By. En enero de 1967 usa por primera vez el nombre Jeet Kune Do, el camino del puño interceptor, una filosofía marcial en constante evolución. En febrero, abre otro instituto Hun Fan en College Street, Chinatown. Ese mismo año actúa en torneos, graba episodios de series como Ironside, y comienza su célebre amistad con Steve McQueen, con quien comparte intensas sesiones de entrenamiento. En 1968 Bruce sigue creciendo como figura en Hollywood. Asiste al Campeonato Nacional de Karate, trabaja como coordinador de artes marciales en The Wrecking Crew, y actúa como villano en Marlowe. Ese año, McQueen le regala a Brandon un pequeño cachorro, al que Bruce llama Riff. En noviembre, Bruce graba episodios para las series Blondie y Here Comes the Bride. En enero de 1969, comienza a trabajar con el guionista Stirling Sillipant y el actor James Coburn en un ambicioso proyecto: The Silent Flute, o La Flauta Silenciosa. El 19 de abril de 1969 nace su hija Shannon Lee en Santa Mónica. Pero ese mismo verano, Hollywood se vería golpeado por uno de los crímenes más impactantes de la época. En agosto, la familia Manson asesina brutalmente a Sharon Tate y Jay Sebring, ambos amigos cercanos y antiguos alumnos de Bruce. El 13 de agosto, Bruce asiste a sus funerales, profundamente afectado. Este periodo, desde su nacimiento en 1940 hasta 1969, no solo marcó la formación de Bruce Lee como artista marcial, actor e innovador. Fue la etapa donde se forjó su filosofía, donde enfrentó pérdidas profundas, donde se enamoró, se convirtió en padre y desafió sistemas establecidos. El mundo todavía no sabía que estaba presenciando el ascenso de una leyenda.